Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con este ejercicio de por acá. Nos dice en este caso que supongamos que el siguiente conducto tiene diámetros interiores de 12 y 18 pulgadas en dos secciones, respectivamente. Si el agua está fluyendo en el conducto a una velocidad de 16.6 pies sobre segundo, en la sección 2 nos pide que encontremos la velocidad en la sección 1, encontremos lo que es la tasa de flujo volumétrico en la sección 1, el caudal de volumen en la sección 2, y debían entre el literal B y el C. Es la misma pregunta, solamente que en diferentes puntos, porque lo pueden llamar como flujo volumétrico o caudal de volumen. En el D nos pide el caudal en peso y en el E lo que es el caudal másico. Para orientarnos casi siempre es bueno que nosotros hagamos algún diagramita de lo que son los elementos de los cuales se nos habla en los enunciados. Para este caso, si ustedes se dan cuenta, está hablando de dos diámetros interiores diferentes. Y se fijan, nos habla uno de 12 pulgadas y otro de 18 pulgadas. Esto me implica que si yo hiciera un diagrama es como que tuviese dos secciones. Vamos a hacerlo por acá con esto. Dos pequeñas secciones, una más pequeña que la otra o de menor diámetro, unidas por lo que sería un elemento que expande lo que es el diámetro de las mismas. Desde este punto hasta acá y desde este punto hasta acá. En lo que es la parte de termodinámica, que es una aliada infalible de lo que es mecánica de los fluidos, porque mecánica de los fluidos pues desarrolla diferentes elementos que nosotros acá no llegamos a ver la parte de termodinámica, y se habla de lo que son de difusores y tuberas, o unos elementos que nos sirven a nosotros para aumentar velocidad y otros que son para reducir. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, podríamos decir que en este punto entra lo que es el fluido. Ya entra en este punto, entonces acá tenemos el diámetro 1. El diámetro 1 que nosotros sabemos que tiene el valor de 12 pulgadas. Y en esta sección de acá tenemos las 18 pulgadas. Si ustedes revisan, nos da el valor de 16.6 pies de la sección 2. Que sería la que está en este punto de acá. Al revisar que vengo de un diámetro menor a uno más grande, quiere decir que esta velocidad que me da acá de 16.6 pies sobre segundo tiene que ser menor que la que está en el diámetro más pequeño, porque si se recuerdan que sucede al calcular el área de esta sección es más pequeña y esa reducción me dice que aumenta la velocidad. Y para que nunca se nos olvide eso, tenemos que recordarnos de lo que yo les decía, como cuando nosotros echamos agua con la manguera, que si nosotros le ponemos el dedo en la manguera, lo que hacemos es que desarrollamos una reducción del área transversal sobre la cual va a pasar el agua. Entonces, si se fijan, vemos que sale más rápido el agua o adquiere una velocidad mayor. Bueno, continuamos por acá. Entonces, ya que tenemos el diagrama, nosotros vamos a ver que si me pide la velocidad en la sección 1, de lo que me voy a fundamental o con lo que me voy a auxiliar yo es con la ecuación de caudal. Caudal en el punto 1 tiene que ser igual al caudal en el punto 2. Si nosotros nos recordamos, es el caudal volumétrico, que era el área 1, velocidad 1, igual a área 2, velocidad 2. De acá despejamos lo que sería esa velocidad en 1, lo cual nos dice que sería el área 2, velocidad 2, entre lo que es el área 1. Pero sabemos que acá se van a simplificar algunos términos, porque era pi por diámetro 1, perdón, diámetro 2 al cuadrado entre 4, eso por la velocidad 2, perdón, entre pi por el diámetro 1 al cuadrado, diámetro 1 al cuadrado, y esto entre 4, quiere decir que el término de pi sobre 4 se va a simplificar o va a tener una división exacta con el término que está en la parte de abajo, reduciéndonos la ecuación entonces a nosotros a el diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2 entre el diámetro 1
elevado al cuadrado. Y resulta que acá podemos ver nosotros que nos dice que los ductos están en pulgadas y la velocidad nos la da en pies sobre segundos. Aparentemente son unidades que no son congruentes, pero lo que sucede es como si ustedes se dan cuenta, los diámetros están en pulgadas que aparecen en la parte de arriba y en la parte de abajo, quiere decir que esas unidades de pulgadas se van a simplificar y solamente nos van a quedar las unidades originales de la velocidad, que son pies sobre segundos. Entonces, para este caso, y si sustituimos, vamos a tener lo siguiente. Permítanme. Decimos acá entonces que la velocidad 1 va a ser igual a que yo diga 12, 18 sería, 18 porque es el diámetro 2, pulgadas al cuadrado por los 16.6 pies sobre segundo entre lo que son las 12 pulgadas al cuadrado. Regálenme ustedes qué valor numérico da esto, por favor. ¿Cuánto me le dio? 18 al cuadrado por 16.6 entre 12 al cuadrado. Treinta y 37.35 medio mil, no sé si eso. Vaya, 37.35 y por ahí. En este caso, pies sobre segundo. El valor de la velocidad en 1. Era uno de los datos que nos pedían en el literal A. Así eso es cierto y pasamos a lo que sería el literal B. En el literal B lo que nos piden es la tasa de flujo volumétrico en 1. Entonces sería K, Q sub 1. Área 1, velocidad 1. Que para este caso va a ser pi por el diámetro de 12 y n al cuadrado entre 4 por la velocidad 1, que es la que acabamos de encontrar, de 37. Perdón. Antes de eso, acá sí no hay ningún factor que vaya a simplificar, entonces sí nos va a tocar que convertir esto a pies. Un pie, 12 pulgadas al cuadrado. Quiere decir que estos elementos al cuadrado de las pulgadas se van a simplificar en algún momento, porque va a quedar 144 entre 144. Voy a encerrar hasta acá todo el proceso que tenía que ver con el área y lo multiplico por esta velocidad de 37.35 ft sobre segundo. ¿Cuánto nos da esto, muchachos? Cindy y Jennifer ya encontraron por ahí el valor numérico. Me dicen 29.3346. Lo colocamos por acá entonces. Y esto sí se viene
nos simplifica y nos van a quedar para este caso, ¿qué unidades, muchachos? Pies al cubo sobre segundo. Número de pies. Eso sería el caudal 1. El caudal 2 tendría que dar lo mismo porque si se fijan estamos hablando de un fluido incomprensible, perdón. Entonces el caudal 2 para el literal C, en la sección 2 va a ser igual a pi por 18 pulgadas al cuadrado por un pie sobre 12 pulgadas al cuadrado también. 2 entre 4, ¿verdad? Se retiro del primer factor. Y esto multiplicado por, en este caso, 16.6 ft sobre segundo. Me regalan qué numerito le va a dar ahí. He dicho Humberto que 29.3346 entonces. Corroboramos que da el mismo valor que en el anterior. A ver si el literal D nos pide el caudal en peso y el E el caudal masa. Calculen ustedes esos dos, me regalan los valores y yo solamente los voy a corroborar. Como veo que hay varias personas conectadas, vamos a colocar por acá. Adriana Elizabeth me va a calcular el literal C y el literal D lo va a sacar Yancy. Yancy Carolina Lawan va a calcular el literal. 28.2743 dice que le da el caudal 2. Revisemos por acá. Porque si se fija, tendría que dar el mismo valor porque no es un gas con el que estamos por ahí. Revise los valores numéricos que sustituyó por ahí, Cindy. Ese sí hay que corroborarlo. Fíjense que con los gases sí se puede dar esa variación, pero con lo que son los fluidos incompresibles, sí. Voy a estar esperando que Jensi me regale el literal D, E me parece, y el literal D, ¿cuál es? Quiero ver. Sí, el D y el E. El E para Yancy y el D era para la señorita, quiero ver. Por acá la acabo de mencionar y se me fue. Adriana Elizabeth. Digo, no dejen solamente la camarita por ahí para ver que están conectadas, sino que realmente estén por ahí. ¿Cuánto me le dio? Yancy se encuentra por ahí. Yo creo que ni Yancy ni la otra señorita a la cual le dije están por ahí. Bueno,
Entonces, de los que sí están presentes en lo que es la videoconferencia, bueno, Jensi, ya pudo calcular el valor. Para usted le estaba diciendo que desarrolle lo que es el literal E, que es el caudal másico. Y para Adriana era el caudal en peso. Edgardo de Adriana, ¿qué sabe? Se conecta y deja ahí la camarita, nada más. Le pregunto a usted porque son amigos con ella. Eugenia Edgardo. Ingeniero, el Inter se me estaba de ir. Bueno. ¿Cuál fue la pregunta? Con Adriana, que a ella le dije de literal C, pero quizás no está conectada. Aparece como que estuviera, pero no. Ahorita le escribo o le llamo para... Pues es lo mismo que le digo, no le avise nada, porque ya dije al final, si están realmente en esta cuestión de la clase, pues tendrían que contestar, pero desgraciadamente solamente dejan aparecer como que estuvieran ahí. Y al final dice que van a revisar la grabación después y va a ser un problema, como yo se les he mencionado en otras ocasiones, van a tener que dedicar más tiempo si es que revisan realmente la videoconferencia. Y si realmente no van a estar conectados, no tiene razón de ser estar generando videoconferencias para esa Grecia y de vieja, mejor se les sube un PDF bien explicado y ustedes lo revisan o se van para el libro. Sí, ingeniero, tiene razón. Humberto, gracias. ¿Qué literal era? El C, ¿verdad, Humberto? Quiero ver, W 1830.47, dice, sí. Vamos a ponerlo por acá. El D. Y fíjense que aquí, si no había que complicarse tanto la vida realmente, te lo voy a poner por acá. Si aquí la formulita a nosotros nos dice que lo que es el caudal en peso, simplemente es una fórmula, creo que es el peso específico por el caudal. ¿Sí o no, muchachos? Sí, ingeniero. Ahí sí se fijan. Si eso es cierto, no tienen que calcular mucho porque el peso específico para estas unidades va a ser de 62.4 libras sobre pie al cubo, según me recuerdo yo. Y eso multiplicado por el caudal que acaban de calcular, si vean cualquiera de los dos valores, ya vieron que es 29.3346 pies al cubo sobre segundos. Multiplicamos los pies cúbicos y nos queda un valor que nos decía por ahí, Humberto, no quiero ver quién era, sí, Humberto fue, ¿verdad? Me decía que W es 1830. 1830.4790 libras sobre segundo. 4790. Y por ahí también me daba lo que era el literal E,
que de igual forma, si el flujo másico nada más es la densidad multiplicado por el caudal, y esta densidad y este peso específico, no sé si fue en la primera o la segunda clase que se lo di, la densidad del agua para esto es 1.94, creo yo, slug sobre pi al cubo, por ese mismo valor de 29.3346 pies al cúbico sobre segundo. Me dicen ustedes si la densidad que puse de 1.94 es correcta, por favor. Bueno, no me lo corroboraron, pero Sí, ingeniero. Humberto me dice que es 59 y algo por ahí. Al final el valor numérico que vamos a obtener, ¿verdad? 56.9091. 56.9091. Vamos a ver si van a simplificar los pies del cubo. Si nos quedan slug sobre segundo. Sí, ingeniero, eso me dio a mí. Vale, ahora revisamos según lo que les traía yo por acá, a ver si concuerdan los valores numéricos. Para el primer caso, la velocidad 1, 37.35, el caudal 1, 29.3346, el caudal 2, la misma magnitud que el 1, 1830.4790 y 56.9091. Tal cual estaban los valores por ahí. Ahora bien, en esta noticia acá se diseña un sistema de distribución de fluido por bombeo para que conduzca 400 galones por minuto de agua hacia un sistema de enfriamiento en una planta de generación de energía. Y nos dice que consultemos el gráfico para hacer la selección inicial de los tamaños de tuberías cédula 40 que se utilizan en las líneas de succión y descarga del sistema. Después calcular la velocidad promedio real del flujo en cada tubo. Los voy a dejar que ustedes empiecen a ver cómo se hace eso. Y me avisan cuando necesiten que se les eche la mano. Ingeniero, donde dice los tamaños de tubería de cédula, tendría que ver con la tabla que subió, ¿verdad? Pues la cédula 40, porque fue determinación. Me falta algo más por ahí, pero los voy a dejar que trabajen un ratito ustedes por ahí, porque, pues como les digo, como que darles todo de un solo, como que no me está sirviendo. Ingeniero no está presentando, está en negro la pantalla, creo yo. Pero fíjense que ahorita no he dejado de presentar. Que le corroboren los demás. Ahorita sí ya salió, pero no sé por qué. Sí, sí, no, yo no he cortado lo que es la presentación en este momento.
Leslie Alexandra, ¿cómo resolvería esto? Jennifer Somar, ¿alguna idea por ahí? Juan Daniel. Ahorita estoy copiando al ingeniero y viendo, estoy ahí. A ver qué hacemos. Va, ya lo voy a empezar a orientar yo, pero necesito que sí que más o menos revisen qué podríamos desarrollar por ahí. Voy a agilizarles el proceso quizás. Miren, ahorita váyanse ustedes por favor a lo que es Moodle y busquen abajo de lo que es el vínculo de conexión a la videoconferencia. Ahí van a ver un PDF que dice gráfica para selección. Deductos en carga. ¿Sí lo encontraron ya? Revisen lo que tienen enunciados de esa tabla, quienes estén en clase realmente, y me dicen qué es lo que pudieran o no entender de esa tablita que ahí se les presenta. Ingeniero, aquí estoy viendo lo de la cédula, de las dimensiones de tubería. ¿Sí, sí? Si se fija, hay dos líneas y dice en la parte de arriba y en la de abajo. Donde hay tamaño de tubería, diámetro exterior, espesor de pared, diámetro inferior, flujo del área. Esa es la cédula 40. Voy a mostrarles la que les estaba diciendo para que la revisen mejor, permítanme. Abajo estaba en... Sí, abajo de donde está el vínculo de la conexión. Ahí aparece. La primera Gráfico. página creo que es, ¿verdad, ingeniero? Ya, sí, cabal. Ahí Aquí está el gráfico. Ahorita lo pueden ver. Sí, ingeniero. Dice gráfico para hacer una selección inicial de los tamaños de tubería, tanto de succión como de descarga. Acá abajo de esa va a aparecer de nuevo la cédula 40 porque entre ellas dos se trabajan juntas. Ahora, como yo sé que eso que están viendo ahorita, si ya tienen el enunciado, va a ser mucho más fácil para poderlo asociar. Yo reviso que el enunciado me decía, si se fijan, se diseña un sistema de distribución de fluido por bombeo para que conduzca 400 galones por minuto de agua hacia un sistema de enfriamiento en una planta de generación de energía. Consulte el gráfico para hacer una selección inicial de los tamaños de tubería, cédulos coherentes que se utilizarán en las líneas de succión y descarga del sistema. Y dice, después calcule la velocidad promedio real del flujo en cada tubo. Vaya, si nosotros queremos resolver eso, tenemos que primero familiarizarnos con lo que sería esta tabla.
Y si se fijan en la parte de arriba, nos dice a nosotros que nos da el flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Y en la parte de abajo, en la línea horizontal, dice flujo volumétrico, pero nos da en galones por minuto. Y a un lado, es decir, al lado izquierdo, tenemos lo que serían las tuberías cédula 40 o los diámetros que nosotros podemos encontrar. Para nuestro primer caso, como nos dice en el enunciado 400 galones por minuto, partiríamos de acá y tendríamos que subir. No me deja resaltar esto, entonces voy a dibujar mejor. Vamos a hacerlo acá, permítanme. Voy a cambiar de grosor a esto, ahí está. Entonces sería, desde acá desde donde están los 400, yo empiezo a subir. Llego a un punto en el cual corta. Tendría que subir y ver la siguiente línea. Entonces, vamos a cambiarlo de color y de tamaño a esto. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Esos puntos donde cortan, este de acá y este de acá, están asociados, si se fijan, la primera línea diagonal que cortó con la línea de descarga y el segundo que está en la parte de arriba con la línea de succión. Ahora bien, si les explico a qué se refiere con la línea de descarga y la línea de succión, es como si nosotros tuviésemos, Humberto me dice sería una tubería de 3/4 y la otra de media. Ya vamos a ver, Humberto. Fíjense, si nosotros tuviéramos un tanque elevado para nuestras viviendas, resulta que hay una toma de agua, un punto desde el cual extraemos el agua y otro que está en el punto de llegada. Entonces, de donde extraigo el agua es el punto o la línea de succión, el tramo de tubería que yo ocupo para hacer llegar el agua, desde donde la extraigo. Y después de ese depósito hacia la vivienda es otra línea o otra serie de tuberías. ¿Para qué? Para descargarla en la vivienda donde se va a utilizar. Entonces, si veo esto, a eso es a lo que se refiere. ¿Se recuerdan ese ejercicio que nos había quedado pendiente la vez anterior, que era con el que yo quería empezar ahora? ¿Verdad? Ahí decía en eso, en teoría, que yo iba a seleccionar un ducto que fuera apenas mayor. ¿Para qué? Por lo de las velocidades máximas permisibles. Estos caudales están asociados con eso. Entonces, de igual forma, si yo trazo una línea horizontal por acá, si se fijan en este de acá, me va a pegar más o menos, y lo voy a hacer como punteadito, van a disculpar que no se vea tan bien, hasta acá. Y si me vengo desde este otro de acá, me dice que yo voy a tener estos valores. No puedo agarrar el que esté en la parte de abajo, sino que tendría que seleccionar el que aparece en la parte de arriba, después de esa línea que yo tengo, porque si vean, estaría entre 3,5 y 4, y el otro tendría que estar entre 2,5 y 3. Entonces, a mí me diría que si yo quiero ver para la línea de succión, yo tendría que meter tubería, no sé de qué largo, pero de un diámetro de 4 pulgadas. Y para la línea de descarga, es decir, cuando lo lleve hacia la vivienda o al lugar hacia donde lo quiero descargar o llevar, en esa tubería de descarga, tiene que ser de un diámetro de 3 pulgadas. ¿Ya? Esos son los dos valores que nosotros tendríamos. Entonces, ya vean, auxiliándonos de esta tabla es que llegamos por ahí. No sé si Humberto sí me lo vio por ahí, porque ya vean, me decía Humberto, ¿verdad? Que sería de 3/4 y de media. Pero si se fijan, cuando nosotros trazamos y vemos dónde corta esta línea, verificamos que trazamos una horizontal y nos da a 4 pulgadas y a 3. Y se vean, media está bien abajo y 3/4 acá, miren. ¿Ya? Entonces tengo que hacer que la línea donde está el caudal que nos dan se cruce con estas diagonales que tenemos para determinar esos valores numéricos. ¿Sí le quedó claro, Humberto? Sí, ingeniero, que yo pensé que nos teníamos que guiar con esas líneas que estaban ahí, pero ya entendí. No, si se fijan las verticales tienen que buscar un punto de cruce, y en ese punto de cruce nos vamos hacia la derecha para verificar esos diámetros. Entonces, de esto ya nosotros podemos darle lo que sería respuesta a lo que se nos estaba consultando, ¿verdad? Que para este caso entonces ahora sería, vamos a ponerlo por acá, voy a presentar toda la pantalla mejor. Cuando vengo por acá, si revisan ustedes, ahora yo en el documento puedo colocar que entonces, como me decía ahí, ¿verdad?
los tamaños de las tuberías de cédula 40. Ajá. El gráfico de selección. Para 400 galones por minuto. Se usará un diámetro de succión igual a 4 pulgadas. Y un diámetro de descarga de 3 pulgadas. Ya basándonos en lo que sería esa tabla. Es decir, la resolución aquí tendría que tener la tabla y mostrar cómo es que obtuve cada uno de esos valores según ese proceso. Eso sería para la primera pregunta que nos hacen ahí. Y si se fijan, esto tiene lógica. No sé si se han fijado ustedes qué es lo que sucede cuando nosotros vemos esos elementos. No sé si alguno de ustedes realmente tendrá en sus viviendas lo que es un tanque como estos que les menciono, que muchas veces son de tipo rotoplas. Y han tenido curiosidad de revisarlo. ¿Ninguno de ustedes almacena agua en esos rotoplas para trasladarlo a la vivienda? Sí, ingeniero. Yo no, ingeniero. Me dice las horas que sí. Y ahí se fijan, ¿por qué les preguntaba esto? Si ustedes van a ese tanque, van a verificar que de entrada de lo que es la red que es nacional, que puede ser de Landa, hacia ese tanque, y luego del tanque hacia la vivienda hay como una mecha, le llaman por ahí, pero trae una reducción. Empieza el más grande, que es de 1,5 de pulgadas, y luego se va reduciendo dependiendo de qué diámetro quieren que sea. Entonces se reduce de 3,5, y creo que el menor que tiene ahí es hasta 1 pulgada. Y luego de eso, cuando se hace la conexión a la vivienda, muchas veces ya le meten ducto de 0,5 pulgada. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes se fijan, en las viviendas nos agrada a nosotros que lleve cierta velocidad del agua. Mientras más rápido le vemos que llega, nosotros decimos es mayor cantidad de agua. Pero el caudal no cambia, sino que lo que cambia es la forma en la cual nosotros percibimos esa velocidad con la que nos llega a cada uno de los dispositivos que están dentro de la vivienda. Entonces, por lo general, casi siempre la de succión va a ser mayor que lo que sería en descarga, si queremos mayor velocidad. Si alguien viene y me dice, no, mire, yo donde descargo y quiero que tenga una menor velocidad, posiblemente de donde lo extraiga o donde succione va a tener un diámetro mayor, perdón, un diámetro menor, y donde lo vaya a depositar va a tener un diámetro mayor. Ahora, diga. Ingeniero, y la altura a la que se encuentra el rotoplas tiene que ver conforme a la velocidad del agua. Esa altura está más relacionado con lo que es la presión, y que si se fija es la medida en la cual se impulsa, y en la velocidad usted la va a notar. Si el ducto es menor, entonces la velocidad usted la va a ver mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tiene mayor presión y empuja hasta ahí. Sí, eso de la altura y del tamaño del tanque tiene que ver, porque si se recuerda, tenemos una presión que depende de lo que sería la columna de fluido que está sobre el nivel al cual, o el punto al cual nosotros queremos transportarlo, ese líquido. Vaya, ahora bien, si se fijan, nos hace una segunda pregunta. Nos dice acá al final, calcule la velocidad promedio real, dice, del flujo en cada tubo. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Vamos a ver por acá. Acá nosotros nos apropiaríamos de nuevo de lo que es la cédula 40. Voy a irme ahí en el mismo donde estaba la gráfica que hicimos esta selección. Yo me puedo venir hacia acá abajo, mira. Me ubico en lo que es la tubería ¿de cuánto era? De 3 y de 4, ¿verdad? Quiero ver. Una de 3 y otra de 4. Entonces, ya sabiendo que voy a ocupar tubería de 3 y voy a ocupar tubería de 4, para poder conocer la velocidad, me voy acá. Yo sé que tengo la formulita que me dice que el caudal
es igual a área por velocidad. Entonces yo esta fórmula, si quiero de succión, le pongo sub S, y si quiero de descarga, le voy a poner Q igual a sub D por velocidad D. Ustedes si se fijan qué es lo que necesito, el caudal ya lo tengo, porque para ambos era 400 galones por minuto. Es lo que nos daba. Pero si quiero esta velocidad de acá, lo que necesito son las áreas. Entonces reviso. El de 3 dijimos que es de descarga, ¿verdad? Es el que va a estar asociado para este. Y el de 4 para la succión, que va a estar asociado con esta velocidad. Entonces quiere decir que voy a buscar las áreas. Y se fijan, puedo tener el área en metros, que sería para este caso, o lo puedo tener en pies cuadrados. Y aquí tengo la de 4 de 0.8840. Entonces de ahí yo despejo y obtengo el valor numérico. Me voy a trasladar. Por favor, anótenme esos dos valores. Bueno, que ustedes van a tener la tabla y me los van a poder regalar. Me voy de nuevo al documento. Entonces, si se fijan, hemos visto que hay dos fórmulas para poder encontrar esas velocidades, donde tendría entonces, si quiero el caudal, que va a ser igual a el área de succión por la velocidad de succión. Voy a empezar con este de succión porque es de donde yo voy a extraer el líquido. Entonces, me dice a mí que estos son 400 galones por minuto entre lo que sería el área, que es pi, por lo... perdón, en este caso hasta lo vamos a encontrar con un valor numérico previamente dado. Pero necesitamos para esta velocidad de succión ciertas unidades. Si se fijan, nosotros estamos acostumbrados a que quede en metros sobre segundo o en pies sobre segundo. Entonces, ¿en qué lo quieren sacar ustedes? ¿En pies sobre segundo o en metros sobre segundo? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces, para hacer eso, nosotros necesitamos también un factor de conversión acá, ¿ve? ¿Cuál factor de conversión me va a pasar esto en lugar de galones a metros cúbicos? Búsquenme entre los factorcitos que vimos hace dos clases. Ingeniero, ¿no sería mejor en pies? Porque en pies estamos tomando lo del flujo de área. Entonces, démosle ahí. Ingeniero, no se le escucha. Me está diciendo, pues él sí me escuchó hace un momento. Le digo yo, su compañero me está diciendo que sería mejor que lo calculemos en pies cúbicos porque el flujo de aire se está dando así en pies para la área, perdón. Entonces lo que necesito es ese factor. ¿Qué factor utilizaríamos por ahí? El factor de conversión. Bueno, quiero ver si lo encuentro por acá, por si acaso no lo han buscado ustedes ahí. Era por aquí donde aparecían esos factorcitos. Y si se fijan, aquí estaban, ¿ves? Había un listado. Si yo lo quiero, les decía a pies cúbicos sobre segundo, por aquí está, miren. Y galones por minuto, 449 galones por minuto es un pie cúbico por segundo. Me lo regalan por ahí porque a mí se me va a olvidar. 449, ¿verdad? Entonces me dice que 449 galones por minuto es igual a un pie cúbico por minuto o por segundo. Estaba ahí, muchachos. No me fijé. Por segundo, ingeniero. Por segundo. Entonces, si eso es cierto, entonces ya bien, simplificamos las unidades de galones por minuto y nos metemos con el área. ¿Cuánto era el área que está en la cédula 40 para un ducto de, en este caso, como es el de succión, de 4 pulgadas? 0.08840. 8.840. Y ahí aparece como pies al cuadrado.
Esto sabemos que es desde la cédula 40. Entonces ahora, ¿cuánto nos daría la velocidad de succión? Son 400 por 449 entre 0.0884. ¿Cuánto nos dio el valor? 10.0777, dice Martita. 1.0777. Así tenemos la velocidad de succión. Decíamos que esto esté sobre segundo. De igual forma vamos a hacer, pero con la línea de descarga. Para ese caso, entonces ahora vamos a tener que el caudal va a ser igual al área de descarga por la velocidad de descarga y sería un procedimiento similar. Los 400 galones por minuto, porque eso no cambia, multiplicado por el factor de conversión de 449, que es pie al cúbico sobre segundo, 3 galones por minuto. Simplificamos unidades, ¿verdad? Y esto entre lo que era el área. ¿Cuánto era el área ahí, muchachos? 0.05132. 0.5.132. Sí, 132. Estos son ft al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, ahora ya solamente nos resta encontrar ese valor numérico que realmente se ha asociado ahí. ¿Cuánto nos da esa velocidad de descarga entonces? $17.3591, dice Juan Daniel. 17.3591. Esa sería la velocidad que va a tener en la línea de descarga. Si se fijan ustedes, es mayor la de descarga que la de succión. Lo mismo que les decía, como se disminuía lo que era el diámetro del ducto, por lo tanto a la sección transversal le sucedía lo mismo. Ahora revisemos. Y si se recuerdan acá, tenemos que tener claro que esto es desde la cédula 40. Ahí está.
acá, a ver si esos eran los valores que nos daban. Como les digo, yo acá no lo había puesto, se las mostré por aparte lo que era la gráfica para que fuéramos aprendiendo a utilizarla, pero acá ya en el ejercicio que les traía resuelto ya aparecía, y si se fijan marcado, que era el valor de 3 y de 4, de los diámetros, luego las dimensiones según 40, y decía aquí que eso representa a continuación para tener las áreas correspondientes de las punto 05132 y punto 08840, teniendo los valores numéricos de 10.0777 y 17.3591, que son los dos valores de velocidades en la línea de carga, perdón, de descarga y de succión. Ahora vamos a pasar con lo que es el apartado de la ecuación de Bernoulli o de la energía total. Primero es necesario considerar la conservación de la energía en flujo de tuberías, para lo cual se debe considerar el elemento de fluido mostrado. Ingeniero, Dígame. para la gráfica de sección de ductos siempre va a estar dada, digamos. Siempre nos vamos a guiar con la cédula de 40. No, si se fija, usted lo que tiene primero es un caudal el cual le van a dar. Ajá. Va a buscar los diámetros y de los diámetros se lanza. Entonces, de verificar primero en la gráfica, luego voy a la tabla, encuentro las áreas y ahí terminar. Bueno. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces continuando por acá, les decía, vamos a ver este pequeño elemento. Le dice elemento porque lo que hace es hacerle un corte a una tubería donde verificamos que hay 3 elementos por acá, o 3 componentes, uno que es la presión, otro que es la velocidad del flujo o del fluido, y otro que es el nivel de referencia, que esta es una línea la cual me va a decir a qué altura puede estar la tubería, y nos dice, luego vamos a analizar primero la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, pero nosotros nos acordamos que el peso es igual a masa por gravedad, entonces se sustituye lo que es masa por gravedad por lo que sería en este caso el peso. Entonces me dice que la ecuación de energía potencial va a ser peso por altura o la elevación de referencia que se tenga en ese momento. Van a haber algunos elementos que dependiendo, nosotros ocupamos la ecuación completa, pero si están en el mismo nivel, pues quiere decir que se simplificaría el factor por ahí o el valor numérico sería de 0. Luego vamos a la energía cinética, que nosotros sabíamos que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero como nos aparece con masa, la masa la podemos sustituir siempre de lo que sería la ecuación de peso, donde quedaría W entre G igual a masa. Entonces sería el valor de W o el peso por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y esa es la ecuación a utilizar para lo que es la energía cinética. Ahora vamos con lo que es la energía, no me subió mucho esto por acá, permítame. Vamos con lo que es la energía de flujo o energía de presión o trabajo de flujo. En nosotros nos acordamos primero de la fórmula de trabajo, que es fuerza por distancia que se recorre al efectuar el trabajo. Ahora bien, para este caso, la fuerza que vamos a utilizar, como estamos hablando de fluidos, tendríamos que la presión igual a fuerza sobre área, y de aquí despejamos presión por área igual a fuerza, que podemos sustituir entonces en esa ecuación de trabajo. Está por acá, ¿verdad? F, empezando a tomar forma, que va a ser igual a lo que sería presión por área, y eso me decía por una distancia, pero la distancia puede ser igual a la longitud que se desplace para obtener el trabajo. Entonces tendría presión por área por longitud, donde verifico que área por longitud también es igual al volumen. Entonces tendría presión por volumen igual a esa energía de flujo. ¿Qué más podemos ver acá? Que ese volumen nosotros lo podemos representar de otra forma. ¿En qué otra ecuación de las que nosotros utilizamos se encuentra involucrado lo que sería el volumen? ¿A qué era igual el peso específico, muchachos? Ajá, las unidades del peso específico.
¿Cuáles son las unidades del peso específico, muchachos? De la densidad por la... de la Newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico en 1, ¿verdad? Que si se fijan, pero eso, por eso se llama peso específico. Porque relaciona unidades de fuerza que provienen del peso entre, me decía, Newton ¿sobre qué era? Metro cúbico, ¿verdad? O puede ser, Metro cúbico, correcto. ajá, o libras sobre pi al cubo. Entonces, si se fija, es el volumen. Y de aquí es donde nosotros podemos despejar que el volumen va a ser igual al peso entre el peso específico. Y puedo sustituir acá. Entonces me dirían que la energía de flujo va a ser igual a la presión multiplicado por el trabajo sobre el peso específico. Si lo dejamos ordenado de otra forma, sería W por P entre peso específico. Y ese sería el apartado que sirve para poder encontrar lo que es la energía de flujo o la presión o trabajo de flujo. Y es acá donde vemos ya la formulita. Si se fijan, la presión por el peso entre el peso específico. Quiere decir que si yo quiero ahora establecer la ecuación de Bernoulli o la ecuación de energía, yo voy a tener, entonces la energía total va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética más la energía de flujo. Y retomo cada uno de los tramos que teníamos por ahí. La energía potencial, si se recuerdan por acá arriba, W por Z, lo que era el trabajo, el peso, perdón, por Z, más la energía cinética, que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se reescribe como W por velocidad al cuadrada, entre 2 veces la gravedad, creo que quedaba, ¿verdad? Entre 2 veces la gravedad. Más esta última, la energía de flujo, que va a ser P por W entre el peso específico. Y esa es la ecuación de Bernoulli o la ecuación de la energía total de los sistemas que nosotros vayamos a utilizar. Si se fijan, nos aparece por acá. Y para estos elementos, si se fijan, sus unidades van a ser en el sistema internacional Newton por metros y en el sistema tradicional europeo o de Estados Unidos libras por pies. Hasta acá nos quedaríamos con lo que sería la clase de ahora. No sé si tienen alguna duda. Para hacer esto, ¿Cómo? Hola. No, que le cedo la palabra al otro compañero. Dígame. ingeniero, más ejercicios de, así como el que salió de ese de la cédula, no hay más. No sé si ya revisaron por ahí la guía de ejercicios que le subí. Ahorita la voy a revisar, ingeniero. Que si se fijan por ahí les puse algunos ejercicios para que pudieran más o menos practicar por ahí. Gracias, ingeniero. Vaya. Me iba a decir por ahí, Daniel. Los temas que van a salir en el parcial, ingeniero, nada más eso quería saber. Bueno, si se fija, como es desde el último parcial para acá, tenemos lo que serían superficies planas sumergidas, superficies curvas sumergidas, todo lo que tenga que ver con caudal y determinación de diámetros, que es lo último que vimos. La parte de la energía total o la ecuación de Bernoulli todavía no, porque no hemos desarrollado ejercicios. Ahí está bien, ingeniero. Gracias. Si revisan esta última guía, lleva de continuidad o de la ecuación de flujo másico, flujo volumétrico, también de determinación de ductos por ahí. Y si no, pues van a revisar en el libro de Mott, que ahí aparecen otros que están más bonitos. También pueden ocupar el libro de Shawn. Acuérdense que estaba Simbal Eisenheld, Streeter. Hay varios libros de mecánica de los fluidos que pueden apoyarse ustedes.
Bueno, chicos, si no hay mayor pregunta, pues entonces nos quedamos hasta acá. Si se fijan, ya están programados lo que serían las evaluaciones parciales con las fechas. Me imagino que ustedes ya las revisaron y creo que lo que es el apartado del proceso para desarrollar la evaluación va a ser igual que el periodo pasado. Si se recuerdan, yo lo que hacía, les abría para su caso, ¿verdad? Si es viernes, lo abro a las 2 de la tarde y se cierra a las 2 de la tarde del día siguiente. No sé si quieren que cambie eso para este caso con ustedes. Siempre van a ser 24 horas las que van a tener. Así está bien, Así está bien. Bueno, entonces nos Sí, está quedamos. bien, ingeniero. Si se fijan, no sé si ya revisaron para qué fecha les aparece a ustedes, si para día martes o para día viernes. Para el día viernes. Va, entonces sería viernes a las 2 de la tarde.